Antes de que existiera el tiempo, antes de que el universo tuviera forma, antes de que la luz atravesara la oscuridad, Dios ya era. No comenzó, no fue creado, no aprendió a amar, porque Él es amor. En su perfecta plenitud decidió crear, no por necesidad, sino por voluntad. Con su palabra formó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos existe. Luego creó al ser humano a su imagen y semejanza, no como un esclavo, sino como alguien capaz de amar, decidir y caminar en comunión con Él. El ser humano vivía sin miedo, sin vergüenza y sin muerte. Pero cuando eligió apartarse de Dios, el pecado entró en el mundo como una herida profunda. La creación se quebró, la relación se rompió y la muerte comenzó a reinar. Aún así, Dios no retiró su amor. Desde ese momento prometió que el mal no tendría la última palabra, que un Salvador vendría para restaurar lo que se había perdido. Pasaron siglos. Generaciones nacieron y murieron esperando esa promesa. Dios habló a través de profetas, anunciando que el Salvador no vendría como un rey común, sino como un siervo. Dijeron que nacería de una virgen, que sería rechazado, que cargaría con el pecado de muchos y que su reino no tendría fin. El pueblo esperaba un libertador político, pero Dios preparaba una salvación eterna. En un pequeño pueblo llamado Nazaret vivía una joven llamada María. No era famosa ni poderosa, pero tenía un corazón dispuesto. Un día, un mensajero del cielo le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo y que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo. María tuvo temor, pero confió. Aceptó ser parte del plan eterno de Dios sin comprenderlo todo. José, su prometido, también fue probado, pero decidió obedecer a Dios y cuidar al niño que cambiaría la historia. Jesús nació en Belén, en un pesebre, rodeado de sencillez. El creador del universo entró en su creación como un bebé indefenso. Ángeles anunciaron su nacimiento a pastores humildes y hombres sabios viajaron largas distancias para adorarlo. Mientras el cielo celebraba, la tierra reaccionaba con miedo. Desde su nacimiento, Jesús fue perseguido, porque la luz siempre incomoda a la oscuridad. Jesús creció como cualquier niño. Aprendió a caminar, a trabajar con sus manos, a obedecer y a servir. Vivió en silencio durante muchos años. No buscó fama ni reconocimiento. El Hijo de Dios esperó pacientemente el tiempo perfecto. Cuando llegó ese momento, se presentó para ser bautizado. Aunque no tenía pecado, decidió identificarse con la humanidad. Al salir del agua, el cielo se abrió y Dios mismo declaró que Jesús era su Hijo amado. Antes de comenzar su ministerio, Jesús enfrentó el desierto. Allí fue tentado con poder, fama y control, pero venció sin pecar. Donde el ser humano había caído, Él permaneció firme. Así comenzó su caminar público. Jesús recorrió pueblos y ciudades anunciando que el reino de Dios se había acercado. No obligaba, invitaba, no imponía miedo, ofrecía gracia. Llamó a personas comunes para caminar con Él, pescadores, hombres imperfectos, personas despreciadas. Les enseñó que Dios no busca apariencias, sino corazones sinceros. Sanó enfermos, devolvió la vista a ciegos, limpió a los rechazados, levantó a los caídos y perdonó pecados. No solo transformó cuerpos, transformó vidas. Enseñó a amar al enemigo, a perdonar sin límites, a servir en vez de dominar. Jesús mostró que Dios no es distante, sino cercano, compasivo y lleno de misericordia. Muchos lo siguieron, pero otros comenzaron a odiarlo. Los religiosos se sintieron amenazados porque Jesús revelaba que la religión sin amor no salva. Él expuso la hipocresía y mostró que conocer a Dios no es cumplir reglas, sino vivir en obediencia y amor verdadero. Jesús sabía que su camino lo llevaría a la cruz. En la última noche, compartió una cena con sus discípulos, sabiendo que sería traicionado. Aún así, los amó hasta el final. Oró con angustia, pero no huyó. Aceptó la voluntad del Padre, aunque eso significara sufrir. Fue arrestado injustamente, juzgado falsamente, golpeado y humillado. Fue clavado en una cruz, no por debilidad, sino por amor. Allí cargó con el pecado de toda la humanidad. Mientras sufría, perdonó. Cuando entregó su espíritu, el cielo y la tierra temblaron. El velo del templo se rasgó, y el acceso a Dios quedó abierto para todos. Jesús fue sepultado. Sus seguidores lloraron, pensaron que todo había terminado. El silencio llenó el mundo por un momento. Pero al tercer día, la tumba quedó vacía. Jesús resucitó. La muerte fue derrotada. La esperanza nació para siempre. Jesús se apareció a sus discípulos, restauró a los que habían fallado y les dio una misión: llevar su mensaje a todo el mundo. Luego ascendió al cielo, prometiendo regresar. Jesús no es solo historia. Está vivo. Sigue llamando, perdonando y transformando vidas. No vino a condenar, vino a salvar. No vino por los perfectos, vino por los quebrantados. Él es el principio y el fin, el Rey eterno, el Dios que se hizo hombre por amor.
Pensar profundamente en Jesús es permitir que el corazón se detenga y observe la vida desde una perspectiva distinta a la que el mundo nos ofrece. No es solo analizar hechos históricos, ni memorizar enseñanzas, ni repetir creencias heredadas. Es colocarse frente a una verdad que atraviesa el tiempo y preguntar con honestidad: ¿qué significa realmente que Dios haya decidido acercarse así al ser humano? Jesús no apareció para llenar un vacío religioso, apareció para revelar el sentido mismo de la existencia. En él, Dios no gritó desde el cielo, sino que caminó en silencio entre las personas, tocó heridas, miró a los ojos, escuchó historias y cargó dolores que no eran suyos. La vida de Jesús nos confronta porque muestra una forma de vivir que desafía nuestra naturaleza egoísta. Nos revela que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión constante, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Jesús amó cuando fue rechazado, perdonó cuando fue herido y permaneció fiel cuando fue traicionado. En un mundo donde se enseña a defenderse, a cobrar, a vengarse y a proteger el orgullo, Jesús enseñó a soltar, a confiar y a amar incluso cuando eso parece una pérdida. Pero en esa aparente pérdida se esconde una ganancia eterna. Jesús no vino a negar el dolor humano, lo entendió desde dentro. Conoció el cansancio, el hambre, la soledad y la tristeza. Lloró, fue incomprendido y experimentó el abandono. Eso significa que cuando el ser humano sufre, no sufre solo. Hay un Dios que no observa desde lejos, sino que conoce el peso de cada lágrima. Jesús no explica el sufrimiento con discursos fríos, lo atraviesa con nosotros. Y en ese acompañamiento silencioso, el dolor ya no es vacío, porque tiene sentido y esperanza. La cruz, muchas veces mal entendida, no es un símbolo de derrota, sino de revelación. Allí queda expuesto quién es Dios y quién es el ser humano. El ser humano muestra su capacidad de rechazar incluso al amor perfecto. Dios muestra su capacidad de amar incluso cuando es rechazado. En la cruz no triunfa la violencia, triunfa la gracia. No vence el odio, vence el perdón. No gobierna la muerte, se prepara la vida. Jesús no fue obligado a amar hasta ese punto, eligió hacerlo. Y esa elección revela que el amor verdadero siempre es voluntario, nunca forzado. La resurrección, por su parte, no es solo un evento extraordinario, es una declaración eterna. Declara que el mal tiene límite, que la oscuridad no es infinita y que la muerte no tiene la última palabra. Resucitar significa que Dios puede tomar lo que parece acabado y darle un nuevo comienzo. Significa que ninguna historia está demasiado rota como para no ser restaurada. Significa que el pasado no define el futuro cuando Dios interviene. En Jesús resucitado, la esperanza deja de ser un deseo y se convierte en una certeza. Reflexionar sobre Jesús también nos obliga a mirarnos sin máscaras. Él no vino a crear una ilusión de perfección, vino a ofrecer transformación. No vino a decirnos que todo está bien tal como estamos, sino que podemos ser renovados por amor. Jesús no se acerca al ser humano con desprecio, sino con verdad. Y la verdad, aunque a veces duele, siempre libera. Nos libera del peso de fingir, de cargar culpas eternas, de vivir prisioneros del miedo y de la comparación constante. Seguir a Jesús no es adoptar una identidad religiosa externa, es permitir que el corazón sea moldeado desde dentro. Es aprender a amar cuando cuesta, a perdonar cuando duele y a confiar cuando no hay respuestas claras. Es caminar con fe incluso cuando el camino no está iluminado por completo. Jesús nunca prometió facilidad, pero sí fidelidad. Nunca prometió ausencia de tormentas, pero sí presencia en medio de ellas. En Jesús entendemos que la vida no se trata solo de existir, sino de vivir con propósito. Que el éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que sembramos en otros. Que el valor de una persona no está en su pasado, en sus errores o en su posición, sino en el amor que Dios tiene por ella. Jesús dignificó a los olvidados, levantó a los caídos y dio esperanza a quienes el mundo ya había descartado. Eso revela que nadie está fuera del alcance de la gracia. Esta reflexión final no es un cierre, es una invitación. Jesús no se limita a ser admirado desde la distancia de una historia bien contada. Él sigue llamando al corazón, sigue tocando la conciencia y sigue ofreciendo descanso a los cansados. No obliga, no impone, no presiona. Espera. Y esa espera es una muestra de amor profundo, porque respeta la libertad humana incluso cuando duele. Al final de todo, la vida de Jesús nos deja una verdad que atraviesa generaciones. Dios no se rindió con la humanidad. Cuando fallamos, Él se acercó. Cuando huimos, Él buscó. Cuando merecíamos juicio, Él ofreció gracia. Jesús es la prueba viva de que el amor de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Y mientras exista alguien que busque sentido, que necesite perdón o que anhele esperanza, la historia de Jesús seguirá viva, hablando, transformando y dando luz. Porque Jesús no es solo parte del pasado,
es presencia eterna, es amor en acción y es la respuesta que el corazón humano sigue buscando. Gracias por llegar hasta el final. Si este mensaje tocó tu corazón, te ayudó a reflexionar o fortaleció tu fe, suscríbete, regálanos un like y comparte este contenido para que más personas puedan escuchar este mensaje de esperanza. Tu apoyo ayuda a que la palabra siga llegando a más vidas. Recuerda que Jesús sigue llamando, sigue sanando y sigue transformando corazones. Que la gracia, la paz y el amor de Dios te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo contenido. Dios te bendiga, chispas.